Imagínese que usted tiene una pensión de invalidez producto del SIDA y de un momento a otro el Estado se la quita. No podrá seguir con su tratamiento médico. ¿Qué tendrá que hacer? Recurrir a los tribunales. Justamente el día de hoy conversaremos sobre un caso resuelto por el Tribunal Constitucional que determinó la restitución de este tipo de pensión. Soy Francisco Morales y esto es Tus Derechos. A inicios de la década de los 80 apareció en el mundo una enfermedad que se convirtió en una de las principales causas de muerte de aquellos años. A esta enfermedad se le denominó síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, pero fue recién en 1983 que la causa del SIDA fue identificada como el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, virus que afecta al sistema inmunológico, el cual protege nuestro cuerpo. Durante los años siguientes al descubrimiento de esta enfermedad, el índice de infección aumentó de forma alarmante, al igual que el índice de muertes. Luego de realizadas diversas investigaciones para encontrar la cura y la vacuna contra el SIDA, se lograron identificar a los antirretrovirales, medicamentos que hasta el día de hoy se utilizan para el tratamiento del VIH, los cuales comenzaron a prolongar la vida de aquellas personas que estaban infectadas. Esta enfermedad se propaga fundamentalmente a través del contacto sexual sin protección, del uso compartido de jeringas, a través de transfusiones de sangre contaminadas y mediante la transmisión vertical que se da cuando la madre gestante se lo transmite al niño por nacer. En el Perú actualmente se estima que son 68.000 las personas que estarían viviendo con VIH-Sida, de las cuales el 70% de casos a nivel nacional se encuentra en Lima y Callao, habiéndose contagiado por vía sexual el 97% del total de casos. Por transmisión vertical de madre a hijo el 2% y por vía sanguínea el 1%. Para proteger a las personas con esta enfermedad, el 19 de junio de 1996 se promulgó la Ley contra SIDA, que establece como derechos fundamentales la confidencialidad del diagnóstico y la no discriminación de las personas que viven con VIH-Sida. En un reciente caso resuelto por el Tribunal Constitucional, una persona que padece de VIH-Sida entabló una demanda contra la Oficina de Normalización Previsional, solicitando que se le restituya su pensión de invalidez, la cual había sido declarada extinguida. En este caso, el Tribunal Constitucional precisó que las personas que padecen esta enfermedad se ubican en un nivel superior de protección respecto al resto de la población, pues por el estado de vulnerabilidad en que se encuentra, este sector de la población necesita de una protección reforzada para que puedan ejercer sus derechos fundamentales a plenitud, sin que se vean sometidos a medidas discriminatorias o acciones arbitrarias por el solo hecho de padecer dicha enfermedad. El VIH-Sida no discrimina raza, sexo, edad, religión, posición social, orientación sexual ni ubicación geográfica. Por eso es importante eliminar el estigma y la discriminación hacia las personas que padecen esta enfermedad, porque constituyen barreras para su normal desenvolvimiento y desarrollo dentro de la sociedad. En ese sentido, el Estado tiene el deber de realizar políticas de prevención y control de esta enfermedad. Bien, ese fue nuestro informe sobre el SIDA y la discriminación. Desde que apareció esta enfermedad ya hace algunas décadas, mucho se ha avanzado. Por ejemplo, en materia médica y de tratamientos antirretrovirales, estos pues están paliando de alguna manera esta enfermedad. Pero también han habido importantes avances en materia de discriminación. Por ejemplo, los estados hacen campañas masivas para evitar que esto se propague más, es decir, esta discriminación contra las personas de SIDA. Pero también las cortes constitucionales y los poderes judiciales del mundo han tenido fallos importantes. Por ejemplo, la Corte Constitucional de Sudáfrica ha dado importantes fallos en un continente donde el SIDA tiene el carácter de pandemia. La Corte Constitucional de Colombia también ha tenido importantes fallos. Y aquí en el Perú, el Tribunal Constitucional se ha referido al derecho a la salud y el SIDA y últimamente al derecho a la pensión y al SIDA. En el siguiente bloque conversaremos con el doctor Robinson Cabello de la ONG Vía Libre sobre estos aspectos. Regresamos después de la pausa.
Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor Robinson Cabello, director ejecutivo de Vía Libre. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es la situación de esta enfermedad del SIDA actualmente en el Perú? ¿Cómo estamos en cifras? En cifras, en este momento en el país, según cifras oficiales, se estima, porque no se tiene un número exacto de cuántas personas tienen el diagnóstico, se estima más o menos alrededor de 100.000 personas en el nivel nacional que tienen la infección por VIH, de los cuales aproximadamente 45.000 ya conocen su diagnóstico y aproximadamente 18.000 personas están en este momento recibiendo tratamiento. Por ende, se calcula de que alrededor de 15.000 a 20.000 personas han fallecido también por VIH-Sida en el Perú desde el año 1983, año en el cual se dio el primer diagnóstico. ¿Y las cifras se incrementan? ¿Hay estabilización? ¿Disminuyen? En términos generales, las cifras se mantienen en una curva más o menos estable, con tendencia al incremento, pero eso no quiere decir que cada año no hayan nuevas personas infectadas. No hay un número exacto, pero por ejemplo, de las personas que ya son notificadas con SIDA, o sea, que ya tienen síntomas y acuden a un hospital, a un centro de salud, tenemos aproximadamente alrededor de 2.000 personas nuevas cada año con este diagnóstico, lo cual nos indica que la transmisión y los nuevos casos se siguen dando en estos años, ¿no? Desde la década de los 80, en que esta enfermedad tenía una incidencia dramática en la sociedad, al día de hoy, ¿continúan los casos de discriminación? ¿Estos se mantienen o se han reducido? En algunos espacios estos han mejorado y de hecho se han reducido, especialmente en aquellos servicios donde se atienden las personas, sobre todo las personas que ya tienen infección VIH. Sin embargo, en términos generales, la discriminación continúa. La discriminación se da en diversos niveles. La discriminación o la forma de discriminación en estos años ha tomado otras formas si lo comparamos a lo que sucedía hace 20, 25 años. Y básicamente el paralelo que podemos hacer es que la discriminación se da, entre otras cosas, por todavía falta de información. A pesar que las personas han escuchado sobre el VIH-Sida, han escuchado sobre las formas de transmisión, cuando tienen a una persona cercana con ese diagnóstico, por un lado hay temores infundados respecto de la transmisión, pero por otro lado hay el gran problema de la valoración. Este asocio que se hace de que alguien que tiene VIH es porque ha sido promiscuo, es porque ha tenido un comportamiento que finalmente ha terminado en la transmisión del VIH. Evidentemente los casos son muy variados, pero la realidad nos dice que la cantidad de casos de discriminación que se siguen dando son muy importantes y se pueden ver en los sectores de salud, educación. Nosotros recibimos cada cierto tiempo ciertas denuncias. ¿Qué denuncias puntuales, así en casos concretos con los cuales podamos graficar cómo se da esta discriminación? Por ejemplo, la negación o algunas dificultades para la atención de las personas en los servicios de salud, sobre todo en especialidades o en algunas áreas donde regularmente no se ven a personas con VIH. Eso es un caso muy frecuente y continúa hasta ahora, lo cual nos indica de que todavía hace falta un trabajo de sensibilización con áreas de salud donde no se atienden regularmente a las personas con VIH. Otro ejemplo son en el sector de educación, en los colegios, en algunos lugares donde se atienden los niños. Cuando tienen un caso, lo que se ve, todavía hay casos donde se denuncia, la reacción natural, sobre todo de los padres, es a alejar, a separar o a tomar distancia del niño, entre otras cosas por falta de información. Se ha avanzado, por ejemplo, en la capacitación y la sensibilización a profesores, a directores de colegios, que se ve menos ya los casos de hace 10, 20 años de discriminaciones o decisiones de retirar de los colegios, pero todavía se ven casos en estas áreas. Y en estos últimos años, ¿ha habido un avance en la ciencia médica respecto del tratamiento de esta enfermedad? Los retrovirales o los tratamientos, parece ser que esta es la parte más importante, ¿no? Para poder mantener a la persona viva y que no desarrolle la enfermedad final. Correcto. El avance, el hito más importante que se ha dado en la lucha contra el VIH-Sida en términos de atención y tratamientos se dio el año 1997 con la aparición de los medicamentos antirretrovirales potentes, ¿no?, de gran actividad, y que a la fecha superan ya alrededor de 25 a 30 diferentes medicamentos que se dan de manera combinada, denominadas cócteles.
Estos tratamientos permiten que las personas puedan recuperar su calidad de vida, tener una sobrevida por arriba de los 20, 30 años, en la medida de que hayan más medicamentos y diferentes posibilidades y alternativas, podemos decir que las personas con VIH pueden aspirar a tener una sobrevida y cada vez una mejor calidad de vida, siempre y cuando estén o tengan la posibilidad de recibir los tratamientos. Ahí segmentemos esta parte. Por un lado, bueno, obviamente primero es tener la prevención respectiva para no tener la enfermedad. Exacto. Pero en el supuesto de tener la enfermedad, ¿qué hay que hacer? Hay que diagnosticarse. Correcto. La historia natural, vale decir, la forma como el VIH se presenta en una persona y cómo puede dar algunas sospechas, es que en general, la mayoría, una vez que ha adquirido el VIH, puede permanecer aproximadamente 8 años sin presentar síntomas. Esto significa de que la denominada etapa SIDA, que ocurre después de 8 o 10 años de haber adquirido el VIH, recién se da de alguna forma tardíamente. Lo importante para buscar y diagnosticar tempranamente a las personas es que las personas puedan percibir sus riesgos, que las personas se hagan la pregunta si han tenido algún tipo de riesgo y por lo tanto buscar hacerse la prueba. La explicación por qué aproximadamente la mitad de las personas en el Perú no conoce su diagnóstico es porque no hay esa percepción de riesgo y por lo tanto esa búsqueda de hacerse una prueba, porque ahora las pruebas están disponibles en muchos lugares, son pruebas muy sencillas. Y a nivel de la comunidad médica, ¿cómo es el tratamiento? Generalmente es el Estado el que sufraga, el que vela por estas personas, las que tienen, las que están contagiadas con el virus, ¿no? ¿Y en el sector privado también es así? ¿Cuál es el tratamiento entre el Estado y el sector privado de clínicas, seguros, etcétera? En el Perú el sistema de salud es de naturaleza plural, por lo tanto las personas pueden acceder a sus tratamientos a través de 4 vías. Uno es a través del sistema público, el Ministerio de Salud, donde están en este momento la mayoría de personas en tratamiento. Luego tenemos a las personas a través del Seguro Social, obviamente solo las personas que tienen el Seguro Social. Luego tenemos las personas en las Fuerzas Armadas, ¿no? Que también hay un número menor, pero un número de personas que siguen una atención y tratamiento. Y también tenemos las personas que son obviamente un porcentaje mucho menor que compran, costean los costos de los medicamentos y obviamente se atienden de manera privada. En esta perspectiva, ¿usted cómo valoraría la participación del Tribunal Constitucional a través de algunas sentencias que ha emitido en relación con personas infectadas con el virus? Las sentencias del Tribunal Constitucional, si uno lo ve de manera retrospectiva, han sido históricas y han sido muy importantes para que en el Perú en este momento contemos con un programa de tratamientos, porque justamente se dieron en el periodo en el cual, entre el periodo 2002 y 2004, en el cual todavía no había el programa de tratamientos en el país y las personas estaban falleciendo por el VIH-Sida. Las personas acudieron, algunas personas acudieron al Poder Judicial, establecieron acciones de amparo, otras personas acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero finalmente la instancia que dio un dictamen, una sentencia final dando razón a las personas que aspiraban al derecho a la atención y el tratamiento fue el Tribunal Constitucional el año 2004. Eso ayudó mucho a sentar las bases para que el programa que ya se estaba emprendiendo en el Ministerio de Salud en razón de los procesos y toda la movilización social que hicieron en su momento diferentes organizaciones, comunidades de personas afectadas, prácticamente se consolide y se dé inicio, porque yo recuerdo el año 2003, 2004, todavía el Ministerio de Salud, a través del área correspondiente, era reacia. Era reacia y tenía todos los argumentos y planteaba argumentos respecto de casos de personas que estaban solicitando a través de las acciones de amparo el acceder a tratamientos. Entonces, definitivamente, la acción del Tribunal Constitucional inclusive fue en general pionera en la región para ayudar y servir de
ejemplo de experiencia para que otros países también empiecen a transcurrir y a lograr sus programas como en este momento se tienen. Son varios los países en la región que ya tienen programas de atención y tratamiento para las personas con VIH. Bueno, doctor, muchas gracias por haber estado en el programa y habernos ilustrado sobre esta problemática relativa a la discriminación por el SIDA. Muchas gracias a ustedes. Bien, en el siguiente bloque estaremos con el doctor Jaime de la Puente, asesor del Tribunal Constitucional, con quien conversaremos sobre la última sentencia del Tribunal en materia de discriminación y SIDA. Bien, ya nos encontramos con el doctor Jaime de la Puente, asesor del Tribunal Constitucional. Bienvenido al programa, doctor. Gracias. ¿En qué consiste esta última sentencia del Tribunal Constitucional en materia de pensión de invalidez y enfermedad del SIDA? Bien, en esta sentencia lo que hace el tribunal es abordar a través de un caso de pensión de invalidez todo el concepto, todas las circunstancias que rodean a las personas con VIH-Sida, y en función a ese análisis determina si ha existido vulneración al derecho a la pensión. ¿Qué cosa es lo que aporta esta sentencia? Bien, esta sentencia aporta el reconocimiento y la declaración de las personas que padecen del virus de inmunodeficiencia adquirida y que han desarrollado SIDA, las reconoce un estatus especial, un estatus por el cual el Estado les debe otorgar una mayor protección, ¿no? Se dice que hay una protección súper reforzada, una protección particular en el ejercicio y reconocimiento de sus derechos fundamentales. Anteriormente el tribunal también había hablado de dos sectores sociales de protección especial, ¿no? Así es. Partiendo del artículo 4 de la Constitución que establece cuáles son los sujetos de especial protección, el tribunal desarrolló en un primer pronunciamiento la tesis de la protección especial a los niños y adolescentes. Esto en función a que este grupo poblacional se encontraba en un proceso de transformación, un proceso de aprendizaje, un proceso de cambio. Y posteriormente, en virtud de lo que establece el artículo 7 de nuestra Carta Fundamental, ha reconocido este estatus especial de protección a las personas que padecen un problema mental. Y ahora ha dicho que también las personas que padecen, que están enfermas del VIH, también tienen una protección reforzada. Claro, claro. En este último pronunciamiento, el tribunal reconoce, como ya he señalado, este estatus, esta protección súper reforzada, protección superlativa a las personas que viven con VIH-Sida. ¿Y qué es lo que le había pasado a esta persona? Esta persona era un trabajador que se le diagnosticó la enfermedad y a través del sistema previsional se le otorgaba una pensión de invalidez. Y el Estado se la quitó. ¿Por qué se la quitó? El Estado, a través del ente previsional correspondiente, le declara caduca la pensión, vale decir, se le extingue, porque entendió que la incapacidad que en algún momento había sido calificada bajo estándares legales, esta se había reducido. Vale decir que su incapacidad se había producido una mejora, de alguna manera, una mejora en su estado de salud, que al final determinó esta extinción. Permítame una cosa, pero es que estos estándares, estos porcentajes son para enfermedades comunes o enfermedades que... Esta ley además es muy antigua y no se había puesto en el caso de esta nueva enfermedad, ¿no? Claro, lo que hace el Estado es, como bien dice, entender y calificar y utilizar estándares o protocolos médicos como si se tratase de una enfermedad ordinaria, ¿no? Vamos a decir una enfermedad ordinaria. Si bien es cierto, la legislación previsional en materia de pensiones de invalidez alude a las enfermedades terminales e irreversibles, no existen todavía dentro de nuestro sistema previsional entidades que puedan utilizar protocolos
especiales para la calificación y el estudio de enfermedades o patologías como es el VIH y el SIDA. Esta sentencia también tiene un aspecto muy importante que es el relativo a que la legislación, se refiere a la legislación en materia de enfermedades profesionales y de pensiones de invalidez, al tratamiento diferenciado que hace de una persona que tiene el VIH y una persona que tiene SIDA. Correcto. Si bien es cierto, la legislación en materia de esta infección, de esta enfermedad infecciosa, ha tenido una evolución más o menos discontinua, es en el año 2008 en que se expide una norma sectorial del Ministerio de Trabajo que regula o que dicta medidas protectoras para los trabajadores. Sin embargo, en el articulado se regula a las enfermedades profesionales bajo el estándar de que los pacientes o los trabajadores afectados con VIH podían acceder a una prestación previsional por esa contingencia, por enfermedad profesional. Lo que no ocurre con los trabajadores que padecen el VIH, sino que la norma exige que el trabajador ya esté afectado de SIDA para recién poder ahí iniciar la tramitación de su pensión y recién ver si reúne los requisitos que se establecen legalmente. O sea, yo para pedir una pensión por enfermedad profesional, si tenía el VIH, podía acceder a ella. Pero si yo pedía una pensión de invalidez, debía estar prácticamente en la fase terminal para poder pedir esa pensión de invalidez. Así es. Dramático, ¿no? doctor. Sí, por supuesto. Y eso es lo que el tribunal precisamente advierte en el estudio de la legislación, y es lo que lleva al ente constitucional a hacer una interpretación en función a la ley marco, ¿no? O sea, ha equiparado. Ahora, toda persona que tiene el VIH puede acceder o a una pensión por enfermedad profesional o a su pensión de invalidez. Por supuesto. Lo que hace el tribunal es entender también, y esto es un aporte adicional de la sentencia, es que tanto el VIH como el SIDA constituyen una patología de carácter terminal y que finalmente, a pesar de todos los esfuerzos médicos que se vienen haciendo, va a conducir a la muerte. Lo que va a lograr el tratamiento retroviral es dotar o darle una mejor calidad de vida a la persona afectada con esta patología, pero el final va a ser el mismo. En este caso, ¿qué concluyó el tribunal? ¿Qué fue lo que dispuso el tribunal? El tribunal dispuso la restitución de la pensión de invalidez, lo que conllevó de manera paralela a que este pensionista que se había visto privado arbitrariamente de su pensión pueda también recuperar su tratamiento con antirretrovirales. ¿Qué es lo más importante, el tratamiento médico? Por supuesto. Lo que había ocurrido en este caso es que la caducidad o la extinción de la pensión había conllevado a que se le prive automáticamente de los tratamientos antirretrovirales, lo que obviamente también, además de afectar su derecho a la pensión, estaba afectando contra el derecho a la salud y también contra su propia integridad. Esta sentencia constituye la última etapa en la evolución actual de la jurisprudencia del tribunal. Anteriormente también hubo algunos casos. Sí, el primer caso se publicó en el año 2004, ¿no? El caso Azanca Mesa, que fue enfocado en función al derecho a la salud y mediante el cual se dotó a esta persona de un tratamiento antirretroviral, que en esa época solamente otorgaba el Ministerio de Salud. Después de más de 6 años, el tribunal hace una evaluación, un nuevo estudio acerca de esta enfermedad infecciosa y desarrolla todos los conceptos que hemos comentado para finalmente establecer una protección en el campo del derecho previsional a esta persona afectada con VIH. Bueno, doctor, creo que ha sido bastante ilustrativa estos comentarios de la jurisprudencia. Esperamos que lleguen algunos otros casos, porque obviamente este no será el único, para poder seguir trabajando en el desarrollo de esta línea jurisprudencial. Correcto, yo creo que con esta sentencia se sienta una base importante para poder trabajar estos
temas que están relacionados a derechos sociales que son tan importantes en un estado social como el que vivimos. Bueno, muchas gracias por haber venido al programa, doctor. Gracias por la invitación. Y bien, amigos, el próximo sábado continuaremos con otro interesante programa relativo a algún aspecto vinculado a los derechos. Y como siempre, si tienen alguna consulta, háganlo a nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.p o a nuestro Facebook, Tus Derechos-TV Perú. Y como siempre, a las 11 de la mañana por TV Perú, mucho más que ver.